Bienvenidos al Fiboletín de la semana. Vámonos con lo más importante. La Asociación de Bancos de México encendió las alarmas. Esta semana anunció nuevas medidas antilavado y de combate al financiamiento de actividades ilícitas, luego de que Estados Unidos emitiera órdenes en contra de dos bancos y una casa de bolsa vinculadas al presunto lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo. Aunque el presidente de la ABM, Emilio Romano, negó que estas acciones se deben a una recomendación directa del Departamento del Tesoro, la coincidencia temporal es difícil de ignorar. En los últimos meses, representantes del gremio se han reunido con autoridades financieras estadounidenses, buscando reforzar los canales de cooperación. La banca mexicana quiere evitar un nuevo golpe reputacional. Recordemos que casos previos de presunto lavado provocaron sanciones internacionales y afectaron la confianza del inversionista extranjero. Estas medidas de antilavado incluyen protocolos más estrictos para monitorear transferencias internacionales, revisión reforzada de clientes corporativos y capacitación obligatoria en prevención del financiamiento ilícito. Y aunque no se ha revelado una lista de instituciones bajo observación, el anuncio ocurre justo 4 meses después de las investigaciones estadounidenses sobre operaciones irregulares vinculadas al tráfico de opioides. El mensaje entre líneas es claro. Estados Unidos está elevando la presión sobre los flujos financieros de la región y México no puede quedar fuera de ese escrutinio. El reto para la banca será mantener la confianza sin frenar la dinámica de crédito. Demasiada regulación puede ralentizar las operaciones, pero ignorar los riesgos puede salir muchísimo más caro. En otras palabras, el sistema financiero mexicano está entrando a una nueva etapa de vigilancia internacional, donde la reputación vale tanto como la rentabilidad. Y en un entorno global tan sensible, el verdadero activo de un banco no es su cartera, sino su credibilidad. Y esa credibilidad se construye con transparencia, pero se puede perder en un solo titular. La caída del PIB en el tercer trimestre encendió las alertas, una contracción del 0.3% que muchos interpretaron como el inicio de una desaceleración más profunda. Sin embargo, Hacienda salió a calmar los ánimos. El secretario Edgar Amador aseguró que la contracción se concentró en el sector externo, particularmente en exportaciones, y no refleja una debilidad estructural de la economía mexicana. Según dijo, se espera un repunte hacia fin de año, apoyado en el consumo interno y la inversión pública. Hacienda mantiene su rango de crecimiento para 2025 entre 0.5% y 1.5%. Una previsión modesta, pero suficiente para sostener la narrativa de estabilidad que el gobierno intenta proyectar. Aún así, el dato preocupa. La desaceleración del sector manufacturero y la menor demanda de Estados Unidos son señales de que el motor exportador está perdiendo fuerza, y si ese motor se apaga, el resto de la economía lo resentirá. La presidenta Claudia Sheinbaum propuso en su Ley de Ingresos 2026 revivir el programa de repatriación de capitales que en su momento impulsó Enrique Peña Nieto. El objetivo, atraer dinero de mexicanos en el extranjero y fortalecer la liquidez interna ante las tensiones comerciales con Estados Unidos. En 2017, ese programa permitió repatriar más de 300 mil millones de pesos con beneficios fiscales. Hoy la intención es similar, pero el contexto es muy distinto. Tasas más altas, mayor regulación y un clima global menos predecible. Sheinbaum busca que los capitales regresen al país, ofreciendo certidumbre y beneficios fiscales, aunque no se ha detallado si habrá incentivos tributarios como los de la versión anterior. La estrategia puede parecer atractiva, pero también revela una realidad incómoda. La falta de inversión nacional suficiente para sostener el crecimiento sin recurrir a capitales externos. Y aunque Hacienda insiste en que la economía sigue sólida, los datos muestran un escenario más frágil. La inflación moderada, el peso fuerte y los programas sociales sostienen la estabilidad, pero el impulso productivo sigue débil. La pregunta es si este modelo puede sostenerse en el largo plazo, porque traer dinero del extranjero ayuda, pero no resuelve el problema de fondo, la baja productividad y la dependencia de factores externos. Hacienda envía el mensaje de calma, pero en economía, cuando el gobierno dice no hay nada de qué preocuparse, bueno, generalmente es cuando hay que empezar a mirar más de cerca. Exacto, porque la confianza no se decreta, se construye. Y en este momento, la economía mexicana necesita más hechos y menos discursos. El mundo financiero tuvo una semana intensa. Donald Trump y Xi Jinping se reunieron cara a cara en Asia en un encuentro que los mercados interpretaron como un posible intento de distensión comercial entre las dos mayores economías del planeta. La reunión fue breve, pero suficiente para enviar una señal. Ambos países están dispuestos a mantener el diálogo, aunque sus agendas sigan enfrentadas. El tema central, por supuesto, fue el comercio tecnológico y las cadenas de suministro. La atención también estuvo en Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. Su mensaje fue claro: la inflación en Estados Unidos sigue cediendo, pero todavía no es momento de cantar. La Fed mantendrá su política restrictiva el tiempo que les sea necesario. Esto frenó parcialmente el optimismo de los inversionistas, que esperaban un recorte de tasas un poco más temprano. Aún así, los mercados globales cerraron en verde gracias a los resultados corporativos, especialmente los de Nvidia. Y vaya que sí, Nvidia rompió todos los pronósticos y alcanzó un nuevo récord histórico. Sus acciones subieron tras reportar un crecimiento de más del 40% en ingresos por demanda de chips de inteligencia artificial. La empresa vale hoy más que la mayoría de bancos de Wall Street juntos. El liderazgo de Nvidia demuestra que la inteligencia artificial no es una moda, sino un nuevo eje de poder económico, y cada país, incluido México, tendrá que decidir si se conviene en consumidor o creador de tecnología. Los movimientos de Trump, Xi y Powell confirman que el tablero financiero mundial está cambiando.
Estados Unidos se centra en proteger su industria, China busca consolidar influencia y la Fed mantiene la tensión monetaria. Y en medio de todo, los mercados latinoamericanos se benefician del apetito por riesgo, pero también quedan vulnerables a cualquier giro en la política monetaria de Washington. Por eso, aunque esta semana el tono fue positivo, la realidad es que el sistema financiero global sigue caminando sobre una cuerda floja. Exacto. Y una cuerda que de momento sostiene a todos, pero que puede tensarse con cualquier palabra maldicha desde Washington o Pekín. Porque hoy, más que nunca, el mundo no se mueve por hechos, sino por percepciones. Y esa percepción en los mercados vale más que cualquier otro dato. La Bolsa Mexicana de Valores volvió a dar de qué hablar. El índice S&P BMW IPC alcanzó un nuevo máximo histórico en 63.368 puntos, impulsado principalmente por el sector aeroportuario y las grandes emisoras del mercado. OMA, el grupo aeroportuario de Centro Norte, lideró las ganancias con un fuerte aumento en su tráfico aéreo. La siguieron Televisa, Grupo México y Regional, que también cerraron la semana con avances sólidos. El repunte refleja un ambiente de confianza renovada, impulsado por expectativas de estabilidad fiscal y la entrada de nuevos flujos internacionales buscando rendimientos en mercados emergentes. Además, la combinación de una inflación más controlada, tasas relativamente altas y una política monetaria estable ha convertido a México en un destino atractivo para inversionistas que buscan refugio con rentabilidad. Sin embargo, este nuevo máximo histórico también despierta cautela. El rally bursátil está siendo sostenido por un número reducido de emisoras, lo que hace que sea más vulnerable a correcciones repentinas. Exactamente, OMA, Grupo México y Televisa han concentrado buena parte del impulso, mientras que otros sectores como consumo, manufactura, siguen demostrando debilidad. No es un crecimiento generalizado, sino focalizado. El mercado bursátil mexicano demuestra resistencia, sí, pero también fragilidad. Está avanzando sobre un terreno lleno de oportunidades y de riesgos disfrazados. Porque cada récord histórico en la bolsa no solo representa optimismo, sino la marca del punto más alto desde donde una corrección puede comenzar. Por eso, más que celebrar el número, conviene entender la tendencia, y la tendencia, al menos por ahora, sigue siendo positiva, pero cada vez más volátil. La bolsa mexicana está subiendo, pero los inversionistas ya empiezan a mirar hacia abajo para calcular hasta dónde podría ser la caída. BBVA México volvió al centro de la conversación esta semana. Miles de usuarios expresaron su inconformidad por los cambios en la nueva aplicación móvil del banco, reportando dificultades para ingresar, errores de transferencia y una interfaz mucho menos intuitiva. Ante la ola de críticas, la institución respondió. Hugo Nájera, director general del Banco Minorista, afirmó que las quejas son parte de una resistencia natural al cambio y confió en que los clientes terminarán amando la nueva aplicación. No es la primera vez que BBVA enfrenta una reacción así. Cuando lanzaron la versión anterior en 2019, también hubo reclamos durante las primeras semanas, aunque después la adopción fue masiva. La diferencia es que hoy el contexto digital es mucho más exigente. Los usuarios esperan inmediatez, personalización y una experiencia fluida. En un entorno donde la competencia tecnológica avanza, un error en la experiencia de usuario puede costar reputación y millones en salida de clientes. Y no solo eso, BBVA concentra más del 30% de la banca móvil en México, lo que significa que cualquier falla afecta a millones de operaciones diarias y genera ruido en todo el sistema financiero. El banco asegura que los ajustes buscan mejorar la seguridad y ofrecer nuevas funciones, como accesos biométricos y servicios personalizados, pero los problemas de usabilidad han opacado el lanzamiento. Lo interesante es que en este episodio revela una tensión que va más allá de una app, la transacción del usuario tradicional al digital, un cambio de paradigma que muchas instituciones aún no logran manejar bien. Porque modernizar no solo significa actualizar, sino también educar al cliente, acompañarlo y escuchar sus necesidades reales. Y en eso la banca mexicana todavía tiene mucho camino por recorrer. El desafío no es digitalizar por moda, sino hacerlo con empatía y con propósito. En el fondo, lo que está en juego es la confianza. Si un usuario siente que pierde el control de su dinero, no hay interfaz moderna que lo convenza. Exacto, un país donde la desconfianza bancaria sigue siendo alta, un mal diseño puede tener más impacto que solo una mala tasa. BBVA apuesta a que el tiempo juegue a su favor, pero el consumidor digital ya no tiene paciencia, ni lealtad ciega. Porque en una era de la inmediatez, la experiencia de usuario no es un detalle técnico, es una moneda de confianza. América Latina suma una nueva tensión diplomática. Perú rompió oficialmente relaciones con México esta semana, en el último capítulo de un conflicto que lleva años gestándose. El anuncio lo hizo el canciller peruano José Yeri, quien acusó al gobierno mexicano de injerencia en sus asuntos internos tras ofrecer asilo político a Betsy Chávez, ex primera ministra del derrocado presidente Pedro Castillo. Esta ruptura no surge de la nada. Desde 2022, cuando México respaldó públicamente a varios líderes de izquierda acusados por conspirar contra el gobierno peruano, las tensiones fueron aumentando hasta volverse insostenibles. La llegada del nuevo presidente conservador en Perú terminó por sellar la ruptura. El gobierno peruano acusa a funcionarios mexicanos de intervenir en temas internos, mientras México defiende su postura como un acto de protección humanitaria. La decisión tiene implicaciones directas en la política regional. México pierde un aliado en Sudamérica y se aleja de un país clave para el comercio de cooperación multilateral. Y también marca un golpe para la Alianza del Pacífico, que integran México, Colombia, Chile y Perú. Sin relaciones diplomáticas entre dos de sus miembros, el bloque entra en un limbo político y operativo. Más allá de lo diplomático, esta ruptura refleja un nuevo mapa político de la región.
Una Latinoamérica dividida entre gobiernos de izquierda y derecha, que vuelvan a chocar por ideología. El problema es que estas divisiones no solo afectan las relaciones políticas, sino también económicas. Menos cooperación significa menos inversión conjunta, menos integración y más vulnerabilidad frente a potencias externas. Mientras tanto, la canciller mexicana lamentó la decisión, pero reiteró que México mantendrá su política de asilo sin importar las presiones externas. El mensaje es claro. México quiere reafirmar su autonomía diplomática, aunque le cueste relaciones estratégicas. Y en diplomacia, las posturas firmes siempre tienen un precio. Hoy ese precio se mide en aislamiento y pérdida de influencia regional. La ruptura con Perú no es solo un desencuentro bilateral, es una señal del debilitamiento del consenso latinoamericano que alguna vez buscó hablar con una sola voz. Y esa voz hoy se escucha cada vez más fragmentada. El sector empresarial cerró la semana con fuertes movimientos y reacomodos estratégicos. La mexicana Sigma Alimentos anunció un acuerdo con el grupo catalán Bale Company, cediendo parte de su negocio industrial en Europa para enfocarse en el consumo final y reducir costos operativos. El convenio busca ahorros de aproximadamente 11.5 millones de dólares y garantiza el suministro de carne de cerdo, que representa cerca del 40% de sus materias primas. Sigma conservará el control de marcas icónicas como Campo Frío y planea invertir 23 millones de dólares en los próximos 5 años para fortalecer su presencia en el mercado europeo. Esta operación forma parte de un proceso de reestructuración global que muchas empresas mexicanas están emprendiendo para adaptarse al nuevo entorno económico y al aumento de costos logísticos internacionales. Y hablando de movimientos empresariales, Eduardo Tricio Jaro, presidente de Grupo Lala y consejero de Aeroméxico, tomó protagonismo al adquirir 7.2% del capital social de Televisa, superando inversionistas institucionales como BlackRock. Tricio, quien forma parte del Consejo de Administración de Televisa desde el 12 más o menos, aseguró que su objetivo no es tomar control de la empresa, sino reforzar su confianza en el potencial de la compañía. Aún así, su compra ha despertado especulaciones sobre una posible influencia mayor en las decisiones estratégicas del grupo. La noticia llega justo cuando Televisa busca recuperar relevancia frente al crecimiento de las plataformas digitales tras varios años de resultados financieros mixtos. La participación de un empresario de su talla podría aportar estabilidad o abrir un nuevo ciclo de reconfiguración interna. En el frente internacional, las fusiones y adquisiciones alcanzaron un nuevo récord. Tan solo en un día, acuerdos impulsados por Kimberly Clark y Starbucks sumaron más de 80 mil millones de dólares, elevando el total anual a casi 4 billones de dólares. El apetito corporativo regresa con fuerza, gracias a las tasas que comienzan a estabilizarse y a la liquidez acumulada por las grandes empresas durante los últimos años. Las compañías están apostando por crecer a través de adquisiciones, no solo por expansión, sino también como estrategia defensiva del mercado volátil. En Latinoamérica, el auge también se siente en el sector minero. Las acciones de empresas de Colombia, Perú, Chile subieron más del 200% en lo que va del año, impulsadas por el repunte del cobre y del oro. El panorama general deja un mensaje claro: los capitales se están moviendo hacia donde hay valor tangible, ya sean recursos naturales, tecnología o empresas con estructura sólida. Y las compañías mexicanas parecen entenderlo. Cada reacomodo, cada compra y cada alianza refleja una nueva etapa, menos especulación y más estrategia. Porque en tiempos de incertidumbre global, los movimientos inteligentes no son más grandes, sino más oportunos. Y esta semana, la palabra clave en el mundo empresarial fue justamente esa: reacomodo. Y terminamos una semana donde el panorama económico mexicano se movió entre señales opuestas. Por un lado, la bolsa rompió un nuevo récord histórico, pero por el otro, la economía mostró una contracción que reaviva las dudas sobre la solidez del crecimiento. Y mientras Hacienda insiste en que no hay motivos de preocupación, la realidad es que el país se enfrenta a un equilibrio frágil entre estabilidad financiera y debilidad estructural. La narrativa de confianza se sostiene, pero cada vez con más esfuerzo. En el terreno internacional, la reunión entre Trump y Xi mostró una diplomacia de intereses, no de acuerdos. El mensaje de Powell mantuvo la atención en los mercados y Nvidia confirmó que la inteligencia artificial ya no es el futuro, sino el presente que redefine la economía global. México, entre tanto, sigue siendo un punto de contraste. La fortaleza del peso y los récords bursátiles conviven con la violencia política, los reacomodos diplomáticos y un entorno global más incierto. Pero si hay algo que deja claro esta semana es que el país sigue avanzando, no sin tropiezos, no sin contradicciones, pero con una resiliencia que sorprende incluso al más escéptico. Y recuerda que entender la economía es el mejor paso para tomar mejores decisiones financieras. Síguenos en redes, comparte este video y mantente al día con lo que realmente mueve tu dinero. Yo soy Olav Y yo soy Dere. y recuerda que Aprende invierte y crece.